Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Vamos con el segundo capítulo dedicado a la batalla de Kadesh. En el primero, después de una presentación muy genérica sin entrar en detalles, pues pasamos a desglosar uno de los principales documentos que nos hablan de esta batalla. Entre otras cosas es interesante porque es la primera gran batalla, fuera de algunas escaramuzas que pueden estar más o menos documentadas, por ejemplo en Mesopotamia, pues es el primer relato de una gran batalla pormenorizado y del cual hay abundante literatura. Pero había un truco, que el principal relato de esta batalla, que es el que casi leímos completamente y desglosamos y comentamos, pues era una manipulación. Iba a poner el adjetivo de burda, pero bueno, no sé si eso, aparte de ser un tópico, una manipulación. Lo dejamos ahí en una manipulación. Era artística y burda no. Es que era evidente para el que lo quisiese ver. Porque ahí se nos describe al faraón como un superhéroe de Marvel. Bueno, yo creo que el Capitán América, Spider-Man y Superman juntos no llegan ni a la suela de los talones. Ni a la suela de los talones. Bueno, ya me entendéis. Al faraón. Porque él solito vence a los egipcios. Bueno, la sensación que tiene uno después de leer eso es que ese texto, aparte de las exageraciones, está narrando una rotunda victoria de Egipto, y así lo tragaron durante mucho tiempo hasta que luego se vio que no. Bueno, pues desglosando ese texto, que aparte de las exageraciones contiene verdades y descripciones útiles, pues vimos cómo a veces los textos históricos hay que mirarlos minuciosamente y sacar la verdad y discernir la paja del grano, porque también habían mentiras, pero también habían grandes verdades. Después de ese ejercicio, que creo que fue interesante, pues ahora en este segundo capítulo vamos a centrarnos en el desarrollo de la batalla, según se ha podido buenamente reconstruir, en cómo eran las armas que se utilizaron, las técnicas de los ejércitos, la logística, etcétera, etcétera. Nos vamos a centrar más en la batalla en sí y vamos a tomar más la información no solo de un documento, sino de todos en general. Hablaremos de cuáles son esas otras fuentes. Bueno, ya las dijimos, las recordaremos. Y, advertencia, cualquier programa que se haga teniendo en cuenta las fuentes antiguas tiende a ser egiptocéntrico. ¿Por qué? Porque la mayor parte de fuentes, casi la totalidad, son egipcias. O sea que tienen un sesgo muy claro. Y dicho esto, pues empezamos ya a narrar la batalla y sus pormenores. Y empezaremos este relato, a riesgo de parecer repetitivo, volviendo a citar las fuentes. El primero, el poema de Pentaur, del cual ya no digo nada más porque ya lo vimos en el capítulo anterior. El siguiente, en importancia, podríamos decir que es el Boletín de Guerra, que es un texto más breve, del cual hay 7 copias en bajo relieve, que están siempre junto a las copias del poema. Luego están los relatos de los bajorrelieves como tercera fuente. Son comentarios a las representaciones de las figuras de la batalla. Por parte de los hititas no se conoce ningún texto que describa esta batalla. Muwatili II, el rey que se enfrentó a Rasem II, no dejó ningún texto oficial para conmemorar sus campañas militares. O si lo hay, no se conoce. Lo que sí que hay menciones en textos diplomáticos, por ejemplo, de su hijo Tudhaliya IV, en fin, una serie de pequeñas menciones dispersas por aquí y por allá. Otro texto capital en el que intervienen tanto hititas como egipcios, por así decirlo, porque es un tratado, el llamado Tratado de Kadesh, que se conserva hoy en una tablilla en el Museo de Arqueología de Estambul, pues evidentemente pues hay menciones y es una fuente importante. Es un tratado de paz, un documento diplomático que demuestra que no pudo ser una contundente victoria hitita y muchísimo menos egipcia, porque se consigue una especie de statu quo. Este documento es fundamental para entender las consecuencias de la batalla, una especie de empate técnico.
Pero antes de entrar en la batalla todavía vamos a dar un paso más, y es que vamos a ver los antecedentes. ¿Qué pintaban los egipcios tratando de dominar una ciudad en el valle de la Bekaa? Lo dijimos así como de pasada en el primer capítulo, pero vamos a andar un poquito más. ¿Y qué pintaban ahí también los hititas? Aunque a ellos les quedaba más cerca. Si esa ciudad había sido dominada por los egipcios, ¿por qué ahora se encontraba prácticamente en poder del dominio hitita? ¿Qué es lo que había pasado entre medio? Pues eso lo vamos a ver ahora muy rápidamente para ponernos en contexto, sin entrar en detalles excesivos, porque no es el tema principal, pero es necesario. Así que vamos allá. Durante la 18ª dinastía, ya sabéis que la historia del Egipto antiguo se mide en dinastías, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues durante esta dinastía, Egipto deja de mirarse el ombligo y pretende expandirse más allá del valle del Nilo, y lo hace por la costa levantina de Asia. Esta costa es la franja de tierra que está junto al mar entre, digamos, el Sinaí y las costas de la actual Siria, justo debajo de la actual Turquía, ¿vale? Para que os hagáis una idea, eso incluye pues todo lo que sería el actual Estado de Israel, el Líbano y la costa de Siria, ¿vale? En esa zona está Kadesh. A esta franja costera los egipcios le llamaban Amurru. Durante esa expansión de su área de influencia, no quiere decir que fuese un imperio propiamente constituido donde administrasen directamente los egipcios, sino que eran estados vasallos. Bueno, pues durante esa época otra potencia también se expandía, pero más por las tierras del interior, limítrofes con esta franja en buena medida, que era Mitanni. Bueno, los dos imperios eran limítrofes, pero no hubo guerra entre ellos. Ambos respetaban el statu quo, hasta que, digamos, que Egipto empezó a decaer por disensiones internas. Ahí está Akenatón, el faraón hereje, pues que se dedica a enfrentarse a la clase sacerdotal, tratando de implantar el culto único al dios Atón, etcétera, etcétera. Sus sucesores tampoco están, los que vienen después tampoco están muy por la labor de defender esas fronteras, tienen muchos problemas internos. ¿Y qué ocurre? Que en el interín, pues los estados teóricamente vasallos de Egipto, pues se dedican a ir por su cuenta, y para expandir su territorio atacan a la nación, al área de influencia más cercana, que es la de Mitanni. Egipto, que tenía que controlar a sus vasallos para mantener el statu quo, no lo hace. Así que Mitanni pues se decide a intervenir. Y digamos que, en cierto modo, se revierte la situación. Son ellos ahora los que dominan esa franja costera. Pero mientras tanto, otra potencia emergente, el reino de Hatti, los hititas, pues aparecen en el escenario. Estos vienen de la zona central del Asia Menor. Y el rey Suppiluliuma, los nombres hititas siempre son complicados, pues decide expandirse a costa de Mitanni. Poco a poco le va despojando de todos sus territorios y estados vasallos. Y entre ellos está pues la zona esta de Amurru, Kadesh, etc. Ahora pasan todos a toda esta zona a dominio hitita. ¿Y hay reacción en Egipto? Sí, ya estamos en la 19ª dinastía, ya cambian y deciden cambiar las cosas, ¿no? Y Seti I, pues, contraataca y consigue un éxito parcial, reconquista la ciudad de Kadesh, pero al poco tiempo vuelve otra vez a manos egipcias. Y aquí ya llegamos al reinado de Ramsés II, y así están las cosas cuando él decide hacer esa expedición para reconquistar su antigua área de influencia. Cuando Ramsés II llega al trono heredado de su padre Seti I, siendo muy joven, 20 y poquitos años, ya tenía una sólida formación militar, tanto por ser hijo de una familia de militares profesionales de alto rango, como también por ser el príncipe heredero, que tenía una formación ad hoc, y antes de su llegada al trono había participado en varias expediciones militares. Era un rey guerrero, en contraposición a los Akenatón and Company.
El ejército tradicional egipcio había estado formado por 2 divisiones con base en Tebas y bajo la protección del dios Amón, una y la otra acuartelada en Heliópolis y con Ra como dios protector, cada una compuesta por 4.000 infantes y 500 carros de guerra. Pero en estos momentos habían 4 divisiones. Posiblemente la remodelación del ejército la empezó ya su padre Seti I, pero él la culminó. No eran 2 sino 4 divisiones. Las 2 tradicionales que ya hemos dicho. Luego estaba la de Seth con base en Pi-Ramsés y la de Ptah en Memphis. Por lo tanto, las fuerzas sumarían unos 16.000 infantes y 2.000 carros de guerra. Este iba a ser el cuerpo expedicionario. Ahora, si os parece, vamos a ver cómo eran las principales armas de los egipcios, para hacernos una idea, y cómo se organizó el avance. Empezaremos por las espadas. Tampoco vamos a ir punto por punto describiendo espadas, lanzas, pero como algo muy característico era el khopesh, que tenía forma de pata de caballo y estaban realizadas en bronce. Estamos al final de la era de bronce. Había algunas armas de hierro, empezaba el hierro, pero no, el grueso del armamento era de bronce. También las dagas y las hachas de combate. Pues el khopesh era el arma principal. Es una espada con forma de pata de caballo. Es muy difícil de describir, no es una espada recta, ni tampoco exactamente en forma de sable ni de alfanje, sino que tiene como un pliegue en medio, por decirlo de una manera. Pero bueno, los que solo me podéis escuchar, porque lo seguís en iVoox, voy a haceros el favor de ponerlo como el khopesh lo voy a dejar como ilustración del capítulo, como carátula del capítulo, para que os hagáis una idea, porque es difícil de describir. Luego estaba el otra arma principal, el carro de combate. El carro de combate lo habían copiado de los invasores Ixos, pero ellos lo habían mejorado. Colocaron el eje lo más atrás posible, con una trocha de mayor tamaño. Esto lo he leído tal cual, trocha, y ido a mirar lo que es la trocha. Bueno, es la anchura entre las ruedas. O sea, con una trocha de mayor tamaño en el ancho del vehículo. Las ruedas eran de 6 radios y el compartimento hecho de un ligero armazón recubierto de junco y pieles. O sea que era un carro muy ligero y muy veloz y con una estabilidad fuera de duda. Estaba diseñado para llevar 2 tripulantes, el seseni o arquero, que además salía a ser el propietario del vehículo, y el ketjen o conductor, que además debía proteger al seseni con su escudo. Vamos a ver, era un carro muy poco robusto comparado con los de otros ejércitos, por ejemplo contra el de los hititas, ¿vale? Y además tenía el inconveniente de, vamos a ver, cuando atacas con carros, es muy importante, cuando pasas por ahí, no dejar a nadie a tus espaldas, que te puedan atacar por atrás. Y por eso normalmente los carros llevan 3 hombres. Pues este solamente llevaba 2. El tercer hombre, que se dedicaba a rematar a los enemigos heridos y a proteger cualquier ataque por la espalda, pues era un tercer personaje que no iba en el carro, sino que iba corriendo a la par del carro a fin de proteger a los tripulantes. Era otra concepción, ya veremos, muy diferente a la del carro hitita. Aquí el carro tenía como función pues dispersar las tropas enemigas disparando flechas ante ellos y hacer eso, pues que se abriesen las líneas, mientras por atrás iban, pues eso, la infantería con sus khopesh, pues rematando a la gente, dispersa, etcétera, etcétera. Por eso era muy maniobrable y muy ligero, ya os digo, juncos, cuero y muy difícil de volcar, muy maniobrable. Y aunque estábamos hablando del ejército egipcio, para hacer la comparación más evidente, vamos a ver cómo era el carro hitita y luego volveremos al resto. El carro hitita era mucho más pesado y mucho menos maniobrable. Era más macizo, llevaba 3 hombres armados, el que tenía la función de proteger al tirador y al conductor, pues iba dentro del carro, si hacía falta se bajaba de él y era la fuerza principal de choque. Su objetivo no era dispersar enemigos, sino chocar contra él y era la fuerza principal de ataque.
en terreno llano y con inercia era una máquina terrible, porque por el peso que tenía, por su propia inercia, pues arrasaba con todo. Ahora tenía un problema, no era tan maniobrable por tener el eje más cerca del carro y por tanto volcaba con más facilidad, y si había una protuberancia en el terreno o una cuesta arriba que le hacía perder ímpetu, pues se volvía menos efectivo. Dos formas de contemplar el uso del carro. Yo he leído en las distintas fuentes consultadas que, es que los carros egipcios realmente estaban en inferioridad porque eran más ligeros, no eran tan fuertes. Otros, realmente los carros hititas estaban en inferioridad porque eran menos manejables. Que no se ponen de acuerdo. Y yo lo que pienso es que eran dos armas útiles según cómo las empleases, y evidentemente debías establecer un plan de ataque, una táctica general amoldada al material que tenías, ¿vale? O sea que veremos que en un primer lugar de la batalla los carros de los hititas le dan un buen resultado. Cada tipo de carro con sus características correspondía a una concepción del combate. Aparte de los 20.000 soldados egipcios que presentaba Ramsés II, buena parte del contingente de combate estaba formado por extranjeros o mercenarios conocidos como nearín, escogidos entre los propios amorreos. Ahora vamos al bando hitita. Aquí al frente del ejército estaba, atención, nombre difícil, Muwatalli II. Llevaba en el trono 4 años más que Ramsés II y era algo mayor que él. Era un gobernante de competencia demostrable que reunió el mayor contingente de la historia del Imperio hitita. Reunió tropas de todos y cada uno de los territorios bajo su influencia, un total de 40.000 infantes y 3.700 carros de guerra, frente a los 2.000 de los egipcios. Esto suponía un gasto extraordinario para el Estado hitita. Por lo tanto, el rey Muwatalli II ordenó a todos sus soldados que donasen sus pagas, concediéndoles a cambio el derecho al saqueo. Esto es importante, esto del derecho al saqueo. Lo veremos después, porque llegó a decidir la batalla. Las tropas se componían de militares profesionales y levas de reserva, y en el caso de los carristas estaban bien entrenados, los carristas en los que iban en el carro, pues para los campesinos ricos de Hatti era todo un honor y un privilegio proteger a su país con el arma principal del ejército hitita, el carro, y de forma regular solían hacer ejercicios de entrenamiento táctico para así estar a la altura de los militares profesionales. En cuanto a la infantería, al no ser esta el arma básica del ejército hitita, las levas de reserva también solían carecer de la más básica preparación. Del carro ya hemos hablado antes para compararlo con el egipcio. El arma de la infantería era una espada de bronce en forma de hoz y un hacha de guerra, también de bronce. Aunque estos ya algunos tenían, especialmente entre los hititas, empezaban a aparecer más las armas de hierro. La guardia personal del rey llevaba lanzas largas y dagas, igual que los carristas. Aquí la infantería estaba totalmente subordinada a los carros, por la verdadera finalidad de la infantería era aprovechar el momento en el que los carros abrían una brecha en las filas enemigas para penetrar por allí, terminando el trabajo. Después de ver cómo planteaban la guerra cada uno de los ejércitos, podríamos ver cómo planteó la marcha hacia el campo de batalla el señor Ramsés II. Y como he hecho en otras ocasiones, aquí nos vamos a ceñir bastante al relato que da de esta batalla la página Arre Caballo. Así que si queréis ver el relato con más tranquilidad podéis ir a ella y buscad Arre Caballo y buscad Batalla de Kadesh. Yo más o menos voy a leer o voy a parafrasear lo que allí dicen. En el 5º año del reinado de Ramsés II, este partió con 4 divisiones, cada una colocadas bajo el patrocinio de los grandes dioses de Egipto, Amón, Ra, Ta y Set. Cada una contaba con 4.000 infantes y 500 carros, o sea, 16.000 infantes y 2.000 carros.
Ramsés reunió a su ejército en las dos grandes bases militares del delta, y Pi Ramsés. En mayo sus tropas rebasaron la ciudad fortaleza fronteriza de Yal y se internaron en Gaza por el camino de la costa mediterránea. Las 4 divisiones marcharon por rutas distintas. El poema que leímos en el capítulo anterior, el poema de Pentaur, que está en las paredes del templo de Karnak, dice que la primera, la de Amón, fue hacia Hamad, la segunda, la de Ra, fue hacia Bet, Shan, y la tercera Set por Yenoam. La primera y la segunda divisiones avanzaron a lo largo de la orilla oriental del río Orontes, mientras que las 2 restantes lo hicieron en rutas paralelas por la orilla oeste, entre el río y el mar. El poema apoya esta teoría en su verso que dice que Ptah estaba al sur de Aronama. Esta ciudad se encontraba en efecto en la orilla occidental. Ello permitía al cuerpo de Ptah acudir de inmediato en apoyo de Amón y Set, sin necesidad de perder un tiempo precioso en vadear el ancho río. Antes de ello había establecido comunicación con los Narín, que hemos mencionado antes, los mercenarios amorreos de Amurru, con los Narín del rey Bentesina, que eran amorreos aliados de Ramsés. El día 9 del tercer mes, es decir, a finales de mayo, al llegar a cierta distancia de Kadesh, la vanguardia capturó a 2 beduinos de la tribu de los Ahasu. Informaron que el rey Tita y su ejército se encontraba en Alepo, a unos 200 kilómetros al norte, y que el soberano hitita se mostraba temeroso ante el avance egipcio. En realidad, el ejército hitita se encontraba tras los muros de Kadesh la Vieja, y los había enviado para engañar a Ramsés, la vieja táctica. Muwatalli había establecido su puesto de mando en la ladera noreste del Tel, la colina, promontorio, el Tel es eso, en que se levantaba Kadesh. Puesto elevado que, si bien no le permitía observar el campamento enemigo, sí le daba una clara ventaja de inteligencia, esperando el momento oportuno para sorprender a los egipcios. Sin desconfiar, Ramsés II se apresuró a cruzar el río Orontes por el vado de Shaltuna. Una vez situado en el margen oeste, avanzó al frente de la división de Amón, en tanto que las de Ra, Ptah y Set estaban retrasadas. Solían ir a una jornada de marcha de distancia para evitar apelotonamientos. La división de Amón y su tren de suministros eran mayores que cualquiera de las otras 3, por lo que el cruce del Orontes duró desde media mañana hasta media tarde. Así es que al atardecer establecieron el campamento. No se ha podido determinar con precisión la ubicación exacta del campamento egipcio en el campo de batalla, pero había un solo lugar con agua potable y fácil de defender, por lo que es posible que Ramsés lo estableciese allí. Se trata del mismo sitio donde Seti había levantado el suyo años atrás, el padre del propio Ramsés, que recuperó temporalmente Kadesh. El campamento se organizó a la manera de un campamento romano. La verdad es que Pirro lo copió a los egipcios y los romanos copiaron a Pirro. Se ordenó a la tropa cavar un perímetro defensivo que más tarde se fortificó con miles de escudos solapados entre sí y clavados en tierra, tal y como hicieron los romanos siglos más tarde. Al día siguiente, 10 de mayo, la división Ra empezó a cruzar el vado de Shaltuna, que se encontraba a unos 10 kilómetros del campamento egipcio, y cruzó el bosque del Lawi. Tras salir del bosque marcharían en columna de A4, eso quiere decir que tendría una longitud de unos 2 kilómetros. Cada 500 infantes iban 25 carros. Muwatalli, viendo el camino que había tomado Ramsés, supuso que el resto de las divisiones tomarían el mismo camino. Mandó cruzar 2.000 carros el río Orente y esperar escondido detrás del arroyo Almucadilla, cuyos árboles y vegetación impedían la visión, con el fin de atacar de flanco a la división de Ra. Y la división de Ra marchaba sin darse cuenta del peligro que la acechaba. El súbito ataque la sorprendió y arrolló. Los soldados iban en orden de marcha con el escudo a la espalda y relajados. Las filas quedaron rotas y la división se desmoronó. Los soldados retrocedieron en desbandada en medio de una gran confusión. Los de la vanguardia intentaron alcanzar la salvación en el campo egipcio. Ahí se precipitaron, perseguidos de cerca por los carros hititas.
Los carros egipcios de la vanguardia galoparon al norte hacia el campamento para avisar a Ramsés del ataque inminente. Mientras tanto, los carros hititas habían alcanzado la gran planicie al oeste de un tamaño tal que les hubiese permitido girar en ángulo abierto y regresar para cazar a los sobrevivientes, pero en lugar de hacer eso, viraron hacia el norte y se dirigieron a atacar el campamento de Ramsés II. Los vigías vieron la frenética carrera de los carros sobrevivientes de la división Ra y la enorme formación de carros hititas que se lanzaba contra el campamento. En pocos minutos los carros hititas se abalanzaron sobre el ángulo noroeste de la pared de escudos, la demolieron y penetraron en el campamento. El faraón había puesto en alerta a las unidades de carros e infantería por si tenían que actuar rápidamente. El resto, que probablemente estaría montando el campamento, al oír la alarma se precipitarían a buscar sus armas. La fila de escudos, el foso y las numerosas tiendas, carros y caballos trabados que encontraron a su paso comenzaron a detenerlos y a hacerles perder su inercia inicial, mientras que los defensores trataban de atacarlos con sus lanzas y espadas, kapesh, en forma de hoz, esas que tienen forma de hoz o de pata de caballo, bueno. El asalto degeneró rápidamente en una salvaje melee cuerpo a cuerpo. Los carros hititas se empujaban unos a otros, porque el espacio interior no era suficiente para todos, de modo que muchos de ellos no pudieron ingresar y debieron luchar desde el exterior de la muralla de escudos y el foso defensivo. Muchos egipcios murieron y también numerosos hititas que, derribados de sus carros por las colisiones contra sus compañeros u obstáculos fijos, eran rápidamente sacrificados en tierra con un golpe de kapesh. Ramsés se puso al frente de los Sherden y su guardia personal, que disponía de carros e infantería, y con varios otros escuadrones de carros de guerra que se hallaban en reserva, y salió del campamento por la puerta este. Giró al norte, lo rodeó hasta llegar a la esquina noreste, donde los carros hititas se hallaban embotellados en incómoda confusión y por lo mismo casi indefensos. La atención de los invasores no se dirigió a los carros egipcios que los atacaban por la retaguardia y el flanco izquierdo. Estaban absortos tratando de entrar en el campamento para tomar el máximo de botín posible. Antes os he dicho que el hecho de que Mutawali, que el nombre se las trae, hubiese dicho a sus soldados que no tenían paga pero tenían derecho al saqueo, pues aquí tiene su importancia. Se centraron en cobrarse su sueldo. Y eso les dio un respiro a los egipcios, y más concretamente a Ramsés II, que posiblemente gracias a eso salvó su vida y pudo rehacerse. El mayor alcance de los arcos compuestos egipcios provocó una gran masacre sobre las tripulaciones hititas que aún no habían conseguido entrar. Eran blancos fijos que se convirtieron en presa fácil para los experimentados tiradores. Lentamente los hititas reaccionaron. Expoliando a sus animales, intentaron abandonar el combate y darse a la fuga por la llanura del oeste, en sentido opuesto al que habían llegado. Las tripulaciones de carros, una vez que estos volcaban o estaban inservibles, cortaban los arreos y se daban a la fuga montados en sus caballos. Los caballos hititas, al contrario que los del enemigo, estaban fatigados y sus carros eran más lentos y pesados. Los que ganaron la planicie trataron de dispersarse para no ofrecer un blanco tan obvio, pero los carros egipcios se lanzaron en su persecución. La infantería egipcia siguió a los carros, rematando a los que caían. El combate no estaba desarrollándose como Muwatalli había previsto. La reacción de Ramsés y sus carros habían puesto en fuga a sus vehículos hititas y ahora los egipcios perseguían a los carros atacantes. En el puesto de mando avanzado en el que se encontraba el rey hitita había muy pocas tropas, aparte de su cortejo personal. Lo acompañaban solo unos pocos nobles de su confianza. En consecuencia, les ordenó que organizaran una fuerza de carros alrededor de unos 500 que cruzaran el río y que atacaran el campamento egipcio desde el lado oriental. Se reunieron en una formación ad hoc y con dificultades cruzaron el Orontes por un vado al norte de la ciudad, hacia el campamento egipcio. Mientras el grueso de los carros de Targuna comenzaba a vadear las aguas del Orontes perseguidos por los egipcios, hicieron su aparición desde el sur algunas unidades de carros de la vanguardia de la división de Ptah, que se hacía presente en el momento preciso.
La muerte llovió sobre los hititas al cruzar el río en las orillas y aún en el centro del agua. Muchos fueron asaetados, otros aplastados por los carros, y los más murieron ahogados al ser arrojados fuera de sus vehículos, agobiados y arrastrados al fondo por el peso de sus armaduras. En el norte, apenas iniciado el asalto al campamento por esta escasa fuerza, los carros hititas fueron arrollados por una gran fuerza de carros que llegaba desde el oeste por el camino de Biblos. Eran los Naharín, que aparecían providencialmente en ese momento de zozobra egipcia. Más atrás venía su infantería. Los amorreos asaetaron con sus flechas a los carros hititas que luchaban por entrar a través de una brecha abierta en el muro de escudos. Al intentar retroceder para salir de allí y huir nuevamente a la relativa seguridad de la orilla oriental del río Orontes, ocurrió otro hecho que selló la suerte hitita. Mientras comenzaban a vadear las aguas, hicieron su aparición desde el sur algunas unidades de carros que volvían de la caza y persecución de la otra fuerza, acompañadas por los elementos avanzados de carros a la división de Ptah que se hacía presente en el momento preciso. Mientras tanto, los últimos carros hititas se ponían a salvo en su orilla del río. Los infantes egipcios amputaban las diestras de los caídos y las guardaban en bolsas. Era la forma de contar los muertos. Ramsés volvió a ocupar los restos de su campamento para esperar la llegada de Ptah y el retorno de los sobrevivientes de Amón y Ra. Por la mañana del día 11, Ramsés hizo formar a las tropas de las divisiones de Amón y Ra en una fila frente a sí, haciendo comparecer a los dignatarios hititas capturados para que presenciaran los acontecimientos. El faraón, tal vez personalmente, llevó a cabo el primer antecedente histórico del castigo sobre los jefes que habían abandonado el campo de batalla, que más tarde los romanos llamarían la decimatio, contando de 10 en 10 a sus soldados. Ejecutó a cada 10º hombre para escarmiento y ejemplo de los demás. El poema lo describe en primera persona. Mi majestad se puso ante ellos, los conté y los maté uno a uno. Frente a mis caballos se derrumbaron y quedaron cada uno donde había caído, ahogándose en su propia sangre. A los hititas, a pesar de las bajas en carros, les quedaba la infantería intacta. Ramsés tenía, en cambio, 2 divisiones frescas y completas, y los sobrevivientes de las otras 2 fuertemente motivados por las ejecuciones sumarias que acababan de presenciar. Como ninguno de los 2 tenía fuerzas suficientes para continuar la contienda, Muwatalli envió una embajada a solicitar una tregua que Ramsés aceptó de inmediato. Ramsés y su ejército retornaron cabizbajos a Egipto, abucheados y silbados despectivamente por cada poblado que atravesaban. Para máxima humillación, las tropas hititas siguieron a los egipcios hasta el Nilo, a pocos kilómetros de distancia, dando toda la impresión de que escoltaban a un ejército derrotado y cautivo. La humillación de los supuestamente victoriosos soldados egipcios fue tan grande que todas las partes de Siria que quedaron bajo su dominio tras Cádiz se rebelaron contra el faraón, algunas de ellas incluso antes de que el ejército pasara por allí en su marcha hacia Pi Ramsés. Todas ellas buscaban cobijo hitita y quedaron bajo su órbita por muchos años. Si bien Egipto recuperó estas regiones más tarde, necesitó varias décadas para conseguirlo. Bueno, hasta aquí la narración de la batalla, y de los preparativos, y de los preliminares, y de las armas. En el próximo capítulo, el último de la trilogía, hablaremos de las consecuencias que tuvo esta batalla. Ahí os espero. Hasta pronto. Si os ha gustado, poned un me gusta.